Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Hoy estamos una vez más en este espacio procurando compartir acerca de las bondades de nuestro Señor Jesucristo, preparados en esta Navidad con amor, con paz, con gozo, celebrando que Jesucristo ha nacido. Y por eso vamos a estar el domingo, sí, estaremos presentes en la obra de teatro Moisés el Musical en la Universidad de Medellín. Así que si usted quiere asistir, pues le invitamos a que se comunique con la Fundación Eslabón y allí estaremos dispuestos a ayudarle, facilitarle para que pueda tener en sus manos la boleta, pueda invitar a sus amigos. Es muy importante de una u otra manera poder compartir el mensaje de Jesucristo y lo estamos haciendo de maneras distintas, de maneras diferentes, donde todos nosotros de una u otra manera podamos compartir de maneras disruptivas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que puede escribir al WhatsApp 301-431-88, 301-431-88, si quiere asistir una vez más a nuestra obra musical de fin de año. Llevamos ya más de 15 años haciendo esto, así que esperamos allí en la Universidad de Medellín tengamos un tiempo muy especial. Muy bien, vamos a ir a la oración que tanto la necesitamos. Y en estas épocas precisamente queremos enfocarnos y en nuestra oración misionera queremos orar por las familias. Las familias se reúnen, esperamos sin disolución, sin peleas, sin problemas. Al contrario, hará que tengan paz, gozo, alegría. Y eso se puede alcanzar solo por Jesucristo. Pero, ¿por qué no oramos por las familias? Los que se están conectando con nosotros, ore por su familia, que ese tiempo sea muy especial, tanto el 24 como el 31, celebrado, recordando a Jesucristo, el niño que nació. Y por supuesto, para pasar al nuevo año, esperar un nuevo año con cosas nuevas. ¿Qué más nuevo que el Evangelio? Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y así en cada lugar del mundo, que todas las familias del mundo tengan esta oportunidad, que nuestros obreros que tienen su familia también estén con gozo y alegría, aunque están lejanos a los espacios naturales donde vivían en su tierra. Hoy están por amor a los pueblos no alcanzados allí, y que ellos puedan compartir ese amor también. Padre Santo, gracias, gracias. Gracias porque Jesucristo nació para morir y para traernos salvación. Así que en esta época, Señor, nosotros como iglesia estamos celebrando juntos, pero también queremos compartir el Evangelio y queremos orar por nuestros obreros que están allí con sus familias, lejos de su nación, lejos de su cultura, para compartir a otras familias que también te necesitan. Y gracias porque el Evangelio es holístico, no es solamente un asunto espiritual en el sentido que nos alejamos de las cosas reales del mundo, no. Lo espiritual en tu palabra, Señor, tiene que ver con cambios y transformaciones profundas en nuestro ser que se reflejan en el mundo de lo material, en el mundo de lo físico. El Evangelio es integral. Así que, Señor, ponemos todo en tus manos, lo espiritual, lo emocional, lo físico, Señor, los problemas que tengamos de pronto médicos, si alguien está enfermo, Señor, o si alguien está con escasez, oh Dios, dale sabiduría para administrar sus recursos, si alguien necesita empleo, Señor, o está adelantando sus estudios, en fin, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, ayúdanos en nuestra familia, para que con los hijos, entre cónyuges, Señor, siempre haya amor, reconciliación, paz. Ayúdanos en nuestro país y oramos por cada familia en el mundo, en aquellos lugares donde hay guerra, Señor, que tienen que pasar un tiempo tan amargo, Dios, en medio de la muerte y de la violencia. Ten misericordia, por eso oramos por ellos y enviamos obreros, les visitamos y comunicamos el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y hoy vamos a compartir un tema bien importante para la familia. Familia y economía. Imagínense, todos nos esforzamos por poner nuestro granito de arena o a veces la roca completa para que nuestra familia esté lo mejor de lo mejor. ¿Pero a qué se refiere esto de familia y economía? Levítico, libro de Levítico 25, capítulo 25, versículos 8 al 17. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver
a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante este año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor al Señor al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. Padre, gracias. Esta es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a digerirla, a pensar, a meditar, confrontarnos con ella y que podamos vivir de acuerdo a lo que nos pide, para nuestro bienestar, el de los nuestros, las futuras generaciones y para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este texto de la Biblia es bien interesante porque nos enseña cosas muy prácticas. Cuando hablamos de familia y economía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues vamos a explicar lo que era el año de jubileo. Y aquí hay algunos apartes del texto que ya hemos leído, entendiendo que es todo un capítulo, solo leímos unas porciones, vamos a leer luego algunas otras. Este año de jubileo era un año que se celebraba después de 49 años corridos. El año número 50 se hacía todo lo que ya describimos en la lectura. Un tiempo santo especial para proclamar libertad, para recuperar todo lo que se habían perdido en malos negocios o porque habían vendido. En fin, es más, se tenía que permitir a la tierra descansar. De hecho, siempre se está hablando de 7 conjuntos de 7 años. Lo interesante es que la tierra se le exigía de parte de Dios que se pudiera trabajar durante 6 años y el séptimo descansaba. Pero aquí encontramos un año más de descanso que tiene que ser totalmente consagrado a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a vivir y qué implicaciones tiene todo esto? Pues recordemos que el pasaje irá en torno de un recuerdo. Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, y si ustedes me reconocen a mí y me temen a mí, lo van a demostrar cuando no se aprovechen de los demás. Una de las discusiones más grandes que hay en el mundo hoy es acerca de las injusticias, de cómo los países grandes y poderosos o los que son más fuertes que otros se aprovechan utilizando su fuerza física, económica, de guerra, intelectual. Bueno, en fin, cualquier tipo de fuerza que el ser humano pueda tener acumulada, pues la utiliza en beneficio particular, aprovechándose de otros. El año de jubileo nos enseña un equilibrio de cómo deberían de ser todas las cosas en el mundo. Hoy hay discusiones en lo económico, en lo político, de el deber ser, de cómo se deberían manejar todas las cosas justamente. Pues la Biblia nos da la mejor explicación. Ahora, el año de jubileo nos revela unos principios de economía. La palabra economía viene de oikonomía, oikonomos, la economía de la casa. Cuando hablamos de oikonomía, estamos hablando de lo que sucede en el seno del hogar. Hay unos padres, por ende hay unos cónyuges, también hay unos hijos, hay hermanos y hay un vínculo. Este vínculo no es solamente humano, es un vínculo divino porque es de diseño de Dios. Y este grupo se multiplica y para multiplicarse, por eso existe la capacidad del hombre y la mujer de procrear. También se aprende la fidelidad o al contrario la infidelidad. El compromiso. Se aprende a dialogar o a gritar, a pelear. Existe también los primeros intentos del poder del acuerdo. Uno de ellos, muy importante, cuando un hombre y una mujer se casan, deben de tener un poder del acuerdo, fidelidad, compromiso y diálogo. Esto se forma entonces para mostrarnos con modelaje el deber ser
de cómo deberíamos de caminar a través de la vida. Y cuando tenemos todo esto, pues aprendemos una obediencia, pero no es esa obediencia que nos cautiva o esa obediencia que nos limita, al contrario, es una obediencia que nos capacita, nos organiza y tiene un propósito, y ese propósito no es solamente en beneficio particular como hoy se quiere hablar. Cada persona busca lo suyo y no le interesa lo de los demás. No, esto tiene que ver con el beneficio para los que están cercanos. Ahora, en el texto claramente encontramos que Dios dice, yo soy tu Dios, no se les olvide. Dios da, Dios es el que da todo, dice, les doy la tierra, les di la vida, les doy todo. Yo tengo un proceso, dice Dios, para que la tierra pueda producir, inclusive por sí sola. Ustedes la ponen en orden porque les di esa facultad, pero tienen que dejarla descansar. Y no se preocupen, todo está bajo control, es mi diseño. Pero todo esto lo hacemos para recordar a Dios, en honor a Dios. Entonces, el año de jubileo es muy importante. Nosotros no celebramos el año número 50, tenemos una cultura diferente, una legislación diferente en nuestros países, pero los principios que están aquí, obviamente nos van a ayudar mucho para que haya verdadera justicia, la que la Biblia ofrece. Leamos el versículo 5 y 7 del mismo capítulo, dice, no almacenarás las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven conmigo, esto es a los extranjeros. A tu ganado y los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Fíjese que aquí en este pasaje, una vez más, regresamos a la discusión que hay hoy. No, que es que se está discriminando, que no se quiere los animalitos, que no se quiere el extranjero, que no se quiere a los demás, que se explota al trabajador. Y aquí la Biblia es inclusiva, la perfecta inclusión está ya mostrada desde la época del Levítico, en el Antiguo Testamento. Todo el mundo, el contratado, el extranjero, los obreros, los sirvientes, todo el mundo, los mismos animales tenían ese privilegio dado por Dios. La bendición es para todos. Y cuando hablamos de para todos, recordamos entonces la expresión y la frase de Dios, amor al prójimo, amar al prójimo. ¿Qué nos está pidiendo entonces el Señor? En este pasaje nos habla de como una especie de ciclo. Dice, la tierra debe descansar y en el descanso siempre se van a acordar de mí. Bien, después del descanso, Dios está garantizando una provisión y esa provisión es abundante. Pero dice que va a alcanzar inclusive después de descansar, cuando ya ustedes empiecen a trabajar la tierra de nuevo, ese mismo descanso y esa bendición les va a alcanzar para más comida que aún la que están produciendo. Entonces hay sobreabundancia y efectivamente multiplicación. Para Dios la multiplicación es algo normal y natural. Las familias deben multiplicarse, las ideas deben multiplicarse. Por eso castrar, cortar, evitar que haya más personas no es lo que Dios desea. Es interesante notar esto. Ahora miremos Levítico versículo 18 y 22 del capítulo 25. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. Encontramos aquí un término que hoy es muy popular, seguridad alimenticia, lo que prometen hoy todos los políticos. Pero la seguridad alimenticia está garantizada en Dios. Entonces recuerden, cada 6 años, el 7º año se descansaba y luego de un cúmulo de años, también se llegaba al número 50, 7 por 7, 49, se llegaba al año 50 y ahí había otro jubileo, o había un año de jubileo, ya un año completo. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Y qué es lo que nos quiere inculcar con esto? Pues bien, aquí llegamos a algo bien interesante. Hablemos de bien raíz o bienes raíces
y el árbol genealógico. Levítico 25, versículos 23 a 27. Noten que estamos leyendo varios apartes del pasaje. Toca todos los aspectos del ser humano, todo lo de la economía, basándose precisamente en Dios. Dice así el texto: la tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solo eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volverla a comprar, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Aquí ya estamos hablando no solamente de seguridad alimentaria, estamos hablando de seguridad de posesión de la tierra. Ahora, hay una premisa: Dios es el dueño de todo, pero Dios ha querido entregarnos la tierra. Entonces, con este sistema, cada 50 años, por todos los errores que hubiera cometido una familia, podría recuperar los descendientes su tierra. No se vendía la propiedad a perpetuidad. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios garantizar? Nuevas oportunidades, una justicia equilibrada, pero basado en Dios. Vamos a ir concluyendo para llegar a unas ideas y unas preguntas que nos debemos hacer nosotros. Además, las necesarias deudas que siempre existen, porque a veces no hay cómo pagarlas, pues el sistema también lo permitía. Levítico 25, 39 al 43. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. En cambio, trátalo como a un obrero contratado, como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos, y muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Fíjese que Dios, por naturaleza, tratar de esclavos a las personas, por su naturaleza, es repudiado totalmente. El temor a Dios se demuestra cuando no hay esclavitud. Ahora, fíjese, si alguien está pobre por cualquier circunstancia y tiene que buscar que se le preste, pues aún se le permitía a la persona: venga, trabaje para mí, para que no solamente te presto el dinero, sino tengas cómo pagarlo. Esa era una forma, pero no como un esclavo. Y de todas maneras, dependiendo de la deuda, por supuesto, podía trabajar la familia o muchos durante años hasta pagar. Y si al año 50 no se había pagado la deuda, pues ya tenía que regresar por norma y por ley. Por eso se tasaba un porcentaje aproximado de cuánto sería el equivalente al periodo de tiempo, si es mayor o más corto, hasta llegar al año 50. ¿Qué nos indica todo esto? Dios es el Señor y dueño de todo. Él tiene todo bajo control. Entonces, si Él es el Señor y dueño de todo, yo me tengo que preguntar, según este pasaje, yo debo decidir entre si el rey de este mundo es el dueño o es el Rey de Reyes, mi Señor, el dueño de todo. Debo decidir entre el gobierno de cualquier estado, no importa qué tipo de estado sea, no importa qué tipo de gobierno sea, o de política económica o lo que sea, o el gobierno de Dios. Ahora bien, nosotros nos debemos sujetar al gobierno civil, Dios lo permite, porque recuerde que la Biblia dice que somos extranjeros. Oramos, según la palabra, por los gobernantes para que haya paz. Entonces debemos de respetarlos, pero nuestro rey gobernador superior es Dios. Por eso debemos predicar de Él. Entonces, cuando una norma sobrepasa la soberanía de Dios o va en contra de las cosas de Dios, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. El gobierno humano pone las normas, por supuesto, pero esas normas siempre serán equivalentes a lo que piensa el ser humano de turno y por eso las normas son cambiantes. Pero el gobierno de Dios transforma y cambia. Las leyes humanas condenan al que se equivoca. El gobierno humano debe proteger al bueno y castigar al malo. Cuando castiga al malo lo condena por una ley que existe, pero Dios lo transforma para que no siga transgrediendo la ley. Dios transforma a todos. De hecho, Dios no habla de transformar a los malos en buenos y a los buenos en qué. No, dice la Biblia, no hay bueno ni aun uno. Por eso necesitamos todos de Dios. Y quiero concluir en este día con unas preguntas retóricas.
Las preguntas retóricas son aquellas que se hacen pero que tienen una respuesta sólida y en sí mismas. Nos ayudan a pensar y fácilmente nos llevan a la respuesta precisamente porque hay una fuerza en el argumento cuando se expone la pregunta basado en unas premisas. ¿Cuál es la única premisa que no se equivoca? La palabra de Dios, nuestro Dios. Humanamente las preguntas retóricas son una utopía. Sí las usamos, pero realmente cuando son evidentemente fuertes y consistentes, pues estamos apelando a un principio divino. Pero si es humano, siempre habrá una caída. Divinamente, por la palabra de Dios, las preguntas retóricas que hace Dios son irrefutables. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora quiero hacer unas preguntas que la Biblia nos responde ya después de haber estudiado esto. ¿Por qué hoy se discute entonces acerca de la individualidad y la comunidad? De ahí surgen las discusiones hasta económicas. Se habla del individualismo versus el comunismo. Entonces, por dar un ejemplo, porque antes de unos 200 años atrás, por redondear, no existían esos términos de la izquierda y la derecha, o del capitalismo y el comunismo, o el socialismo. No existía eso. Sin embargo, la discusión siempre ha sido la misma. ¿Qué predomina? ¿El interés del individuo para que se enriquezca o del comunismo para que todos puedan gozar de lo mismo? Y lo ponemos en extremos. La Biblia no le gusta ni el comunismo ni el individualismo. La Biblia habla de una comunidad, pero también habla de individuos. No niega al individuo, no niega la comunidad. De hecho, estas normas fueron dadas a una familia, la familia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y aplican para todos nosotros. Las necesitamos definitivamente. Todo individuo en la Biblia tiene una razón de ser porque participa de una comunidad. Y de esa comunidad, donde hay muchos individuos, hay unos acuerdos basados en unas normas que vienen de Dios. La otra pregunta obvia sería, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Es el Estado o es Dios? Por supuesto que respetamos las normas del Estado, pero el concepto en nuestra cabeza, Dios es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de las personas, de los niños, por ejemplo? ¿El Estado o Dios? Aquí es donde empezamos a tener problemas, porque ahora todos nosotros resulta que le pertenecemos a los seres humanos, y se habla en contra del esclavismo. ¿Cómo puede ser eso? Dios es el único que libera. ¿Quién educa y en dónde se debe educar al ser humano? ¿Educa el Estado? En las escuelas del Estado existen y podemos ir a ellas, pero su sistema de enseñanza y los textos, ¿quién los escoge? Y la pregunta es, o es un Estado, cualquiera que sea, o es Dios con su palabra a través de la familia y de la iglesia. Estas son decisiones. Creemos que la norma más alta está en Dios. Por eso volvemos a hablar de economía, o economía para concluir, la administración doméstica. ¿El dinero y bienes que reúne la familia son de quién? Una buena pregunta. Entonces resulta que el papá dice, son míos porque soy el que más trabajo. La mamá dice, no, porque la mujer debe emanciparse, entonces son de la mujer. O los hijos, no, son de nosotros porque somos los que vamos a vivir en el futuro. O son de la familia. ¿Cómo enseñamos esto a los hijos? ¿Por qué existen hoy las capitulaciones? Imagínense, cuando hay capitulaciones porque ya hay una desconfianza de parte de las familias o lo que sea. ¿Cómo va a empezar sólidamente un hogar así? Entiendo, el que decide hacer capitulaciones, y muchos me han preguntado, yo le digo, ustedes son libres, pero yo les pregunto, obviamente, ¿por qué lo hacen? ¿Qué tanto confían? Y si no confían lo suficiente, y estamos hablando solo de dinero, y no confían lo suficiente, ¿cómo serán los demás? ¿Quién y cómo maneja el dinero en la casa? Entonces el hombre dice, yo trabajo, y como la mujer hoy trabaja también, y está bien eso, dice, mi plata es mía y la suya es suya, y yo voy a poner esta cuota y usted pone esta cuota, que le estamos enseñando a los hijos. ¿Quién trabaja y quién se queda en la casa? Esa es una discusión hoy. La noticia estos días en Suecia, existen hoy un grupo que se ha vuelto fuerte, se llaman las soft girls. Esto es las mujeres suaves que piensan esto, yo necesito un novio, un hombre que me mantenga y que me pague me dé un dinero mensual, una mesada mensual y que me sostengan. Y resulta que Suecia ha sido uno de los países adalides en el feminismo. Entonces fíjese que hasta allá se están cansando del feminismo porque no es una respuesta. Ahora, no quiere decir que la mujer se tiene que quedar en la casa, que no trabaje. No. Todas estas discusiones parten de algo.
Las personas hoy no quieren reconocer que hay una economía familiar. Yo creo que el dinero que llega a casa, si el hombre pone más o menos, o la mujer más o menos, los hijos y todos, debemos decir, este dinero es de la casa, ¿cómo nos unimos? Pero cuando cada cual quiere hacer su reserva particular, contraviene todo lo que Dios precisamente está queriendo evitar para nosotros. Volviendo al texto bíblico, si alguien se quiebra en la familia o se descuida, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los hermanos, los primos o los que perdieron sus recursos por una u otra razón. ¿Cómo les vamos a ayudar? Podemos hacer una especie de año de jubileo. Ahora, ¿qué administramos en la familia? Administramos bienes espirituales, la palabra de Dios, una relación con Dios, amando a Dios. Administramos nuestras relaciones y eso deben aprender los hijos. Y ahí aprendemos y enseñamos a amar al prójimo. Administramos el tiempo con Dios, el tiempo con nuestra familia, con los nuestros, con los que amamos. Administramos el conocimiento. Por eso existen los apellidos, Baker en inglés, muchos de los apellidos tienen que ver con las profesiones, las empresas familiares, porque se enseña también la destreza de la empresa familiar. También se administra el amor, se administra la fidelidad y también los recursos económicos. En otras palabras, cuando hablamos de la economía doméstica o economía, el principio bíblico, el jubileo, lo que Dios quiere es que la fuerza de la familia se mantenga y que todos los recursos, que no son solamente los económicos, sean administrados para honra y gloria de Dios y para bendición de todos. Siendo individuos, respetando los gustos de cada uno, pero entendiendo que como individuos nos debemos a Dios y a los nuestros. Padre que estás en los cielos, yo te pido porque nos ayudes a tener estas ideas claras para que el año entrante y en estos días, Señor, que estamos planeando, presupuestando nuestras finanzas, nuestro tiempo también hay que presupuestarlo, nuestros esfuerzos, nuestras ideas, cómo miramos, cómo enseñamos, cómo vamos a enseñar la palabra, estos principios, para que haya una economía sana en nuestras familias. Aquellos que tienen empresa, cómo están preparando a sus hijos para que hacia el futuro, en el futuro, puedan ellos administrar la empresa de la familia, pero sin egoísmo, sin peleas. El individualismo nos está destruyendo, Señor, perdónanos. Satanás generó esto, esa grandeza, ese egoísmo, todo eso, esa grandeza de querer ser como tú, oh Dios. Tú estás arriba, nosotros estamos acá. Por eso el hombre se enseñorea y los reyes se enseñorean. Ayúdanos a que tú seas el Señor de nuestras vidas y a que caminemos juntos para tu honra y gloria y bendición de muchos, amándonos unos a otros y amándote a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Les esperamos en Moisés, el musical. Bendiciones para todos. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Moisés, ahora ve y sácalos de ahí.